Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, estoy muy contenta de ver tantos asistentes y pues para continuar el ejercicio que hemos empezado, voy a prender un momentico la cámara mientras que los saludo y ya después la vuelvo a apagar para que no tengamos problemas con el tema de la... A ver, un segundo, voy a compartirlo acá. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Deyanira Isla, representante de Radar Opus para Colombia y Ecuador. Estas sesiones corresponden a las sesiones mensuales que hacemos de Radar Opus. El 31 de marzo pasado hicimos la segunda sesión del año, pero tuvimos bastantes problemas técnicos. La idea de esta sesión es continuar con lo que vimos la semana pasada, perdón, el 31 de marzo. Y por favor, esta es una sesión colaborativa. La doctora Alba Martínez nos va a hacer el favor de orientarla. Y pues no sé, le doy paso a la doctora Alba Martínez. Doctora, puede abrir su micrófono. Gracias, buenas tardes para todos. Delicioso ver a 20 personas interesadas en el día de hoy en tratar de colaborar y hacer algo en relación con esta enfermedad producida por el coronavirus o estas enfermedades producidas por el coronavirus. Realmente estaba mirando lo que hicimos, digamos que el ejercicio que empezamos a hacer lo comencé yo a hacer más o menos el 5 o 7 de marzo, o sea, ya hoy con toda la información que hay, creo que hay un poquitico de desactualización en los datos, pero bueno, en el repertorio podemos encontrar todo. Entonces, básicamente para las personas que recién se conectan, intentamos revisar los síntomas que se iban evidenciando en los diferentes países, que los diferentes médicos iban diciendo, bueno, los síntomas son estos. Ninguno de nosotros ha visto un paciente, o yo por lo menos no había visto un paciente de coronavirus, y es el día de hoy que no lo he visto, porque no tengo, en este momento mi consultorio está cerrado, como el de muchos de ustedes, solamente algunos colegas que tienen la posibilidad de estar trabajando en algún servicio hospitalario o en urgencias pueden tener acceso a pacientes con sintomatología. Sin embargo, de los documentos que hay y de los artículos que hemos visto, se hizo un ejercicio de los síntomas. Uy, doctor Jorge, ¿cómo le va? Lo estoy viendo. Jorge Ruiz. De los síntomas iniciales del primer periodo y de los síntomas del estadio más avanzado con complicación respiratoria. Estos días se están documentos donde dicen que en realidad el problema no es pulmonar, sino que el problema es una endotelitis que puede afectar cualquier órgano de choque que tenga su estado energético más bajo, y que han evidenciado, por ejemplo, en España, gente que en vez de darle problemas pulmonares les da glomerulonefritis o encefalitis, o cualquier parte del cuerpo que esté afectada. Entonces, eso es algo que nos llama la atención. En estos últimos 3 días hay nuevos artículos hablando de eso, y yo quería pues que los colegas nos contaran qué han podido ver, si alguien ha podido ver algo, o qué síntomas han podido evidenciar o han podido leer para que tratemos de ir conformando el repertorio, podríamos encontrarlos. El 31 de marzo pues hubo problemas de conexión, entonces yo mostré esto que lo venía trabajando con anticipación, como les dije, y Deyanira le agregó
pues los síntomas que buscábamos en el repertorio. Yo utilicé Minoti y también Radar de Yanira colocó para que miran las diferencias, pero la idea es tratar de seguir conformando síntomas y que nos vayan diciendo los síntomas para poderlos irlos encontrando. Entonces, si alguien tiene algún comentario, por favor. Video y audio tenemos, doctor Hernán, las dos cosas. Bueno, entonces yo pienso que la idea sería que, de Yanira, por favor, que repasáramos los síntomas anteriores, porque hay gente nueva que no se conectó a las sesiones. Sí, que repasemos los síntomas para que la gente sepa en qué parte del repertorio y después vamos agregando síntomas nuevos. Listo, ya, mientras que voy abriendo el repertorio, pues ya les voy mostrando este. ¿Lo están viendo? Sí. Quiero que me confirmen que lo estén viendo. Sí, correcto, Yanira. Estamos viendo. Álvaro Mora. Perfecto. Confirmado, Fernando Gómez Cali. Gracias. Muy amables por su participación. Entonces los síntomas que estábamos cogiendo pues fue lo que está diciendo la doctora Albita, que fue los que vimos en ese momento, que era nariz coriza, secreción acuosa. Entonces yo lo que decidí, este es el programa Radar Opus, quien no lo conozca, pues esta es la interfase de la última versión. Voy a buscar un paciente que yo creé como COVID, eso fue intencionalmente, ¿sí? Y básicamente creé varias consultas. Entonces, le voy a decir que si quiero ver la última repertorización. Entonces, lo que hace es guardar las repertorizaciones diferentes que hemos hecho. Y me voy a ir a la primera que nosotros hablamos, que fue esta. Entonces, al mirar esa repertorización, si esa es la última, no, déjenme ver si es la última. Bueno, aquí tenemos la primera repertorización. Esta fue la segunda, nariz, secreción acuosa, garganta, dolor, no, perdón, no estoy abriendo la última. Permítame 2 segundos, abro la de, si esa es la del 31, no, aquí está la del 5. Esta es la primera, que se las envié. Listo. Entonces, estos son los síntomas. Voy a cerrar aquí la pantalla. ¿Me la están viendo la pantalla? Sí, correcto. La repertorización. Listo. Entonces, en ese momento los síntomas que cogimos fueron nariz coriza, nariz secreción acuosa, fiebre, intenso calor febril, fiebre catarral, fiebre, generales debilidad durante la fiebre, dolor en los músculos y dolor en la garganta acompañado de coriza y dolor garganta en la faringe y coriza durante el dolor de cabeza durante la coriza, tos seca y respiración dificultosa. Doctora, quería que mirara algo en el repertorio. Entonces eso fue lo primero que revisamos y aquí los primeros medicamentos son arsénico, nusbómica, brionia, aconitum, pulsatilla y belladona. Estoy leyendo los primeros 6 de acuerdo a la repertorización que se hace con Radar Opus. También vimos otros síntomas. Ya la segunda repertorización, fíjense que yo aquí guardo varias repertorizaciones. Entonces ya en esta otra repertorización, simplemente la accedo. Voy a mostrarles algo. Bueno, aquí está la misma, o sea, voy a hacer un ejercicio. Voy a mostrar qué hicimos, qué es lo que se puede hacer aquí con el Radar Opus. Por un lado, podemos coger estos síntomas, que fueron los que les acabo de mostrar, y aquí mirar los medicamentos que ya los revisamos. Bueno, y aquí, si vamos a ver, en el segundo panel coloqué la siguiente repertorización, que ya fue cuando las personas tienen básicamente síntomas más agudos. Entonces ahí decía fiebre intensa, calor febril, fiebre inflamatoria, ¿sí? Tos suelta, porque decíamos que puede ser la tos suelta o la tos seca, respiración superficial, respiración dificultosa, pecho dolor acompañado de respiración difícil, pecho dolor durante la tos agrava, pecho dolor por la respiración, fiebre
debilidad durante la fiebre agrava, o sea, la debilidad agrava, pecho, inflamación, pulmones y pecho, parálisis del pulmón por temas, por catarro. Y aquí vemos definitivamente pues otro tipo de arsénico, fósforo, antimonio tartárico, china, sulfur, veratrum, brionia, pulsatilla. Entonces ahí se ve una repertorización diferente. También hablamos la vez pasada de el tema de que se perdía el gusto y el olfato. Lo que decidimos fue repertorizar el tema de la falta pérdida durante la coriza. Voy a mover esto acá. Entonces aquí es la pérdida del olfato y disminuido, entonces ahí nos salen esos medicamentos, pero ¿cómo los combino con los anteriores? Pues yo simplemente puedo coger los primeros y decirle control clic para que me los sume a los que ya tenía, ¿sí? Entonces aquí nos estaban dando antimonio tartánico, pulsatilla, arsénico, natrio muriático, sulfur, brionia y fósforo. Como hay posibilidades y hay grupos de estudio que han trabajado con medicamentos pequeños. Sí. ¿Tú aquí cómo puedes sacar, por ejemplo, familias de medicamentos pequeños o de medicamentos que están solo con 3? No sé qué posibilidades tú puedes bueno, hacer. aquí, muéstranos. Listo, perfecto. ¿Con estos síntomas le parece o con otros? Con eso, y después, sí, con bueno, eso. aquí le voy a sumar otros síntomas que le habíamos todos, colocado al final. Sí, aquí le habíamos colocado sí. la mente, el miedo de una enfermedad contagiosa y el miedo al hambre. Entonces lo voy a dejar así, si les parece, con toda esta información. Y aquí cómo podemos mirar. Entonces podemos tener diferentes métodos de análisis, porque aquí estamos trabajando con suma de síntomas, clasificación, grados, donde le estamos dando mayor peso a aquel medicamento que cubre mayor número de síntomas. Por ejemplo, en esta repertorización que estoy mirando, sulfur me dice que cubre 14 de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 síntomas. Sulfur cubre 14 con grado 22, o sea, al sumar los grados le dan 22, y el siguiente es antimonio tartárico con 21. Si cambio o quito síntomas, pues va a cambiar, pero aquí yo puedo cambiar la repertorización a suma de grados, donde le doy mayor importancia a los grados, suma de síntomas y grados, prominencia, remedios pequeños y rúbricas pequeñas. Doctora, ¿me estaba pidiendo remedios pequeños? Remedios pequeños y suma de grados también me parece buenísimo. Bueno, entonces miremos suma de grados. Entonces por eso le digo, ¿quiere esta repertorización o nos quedamos con la anterior? Como quiera. Simplemente le para que podamos ver cómo se puede jugar. Bueno, listo. Entonces suma de grados. En suma de grados, ¿qué hace? Él va a invertir los grados y los síntomas. Por ejemplo, este que es arsénico, que aquí en esta repertorización está en posición 4, igual ese que es el que tiene mayor número de grados. Entonces va a pasar de primeras. Entonces pues si hago suma de grados, él invierte la repertorización y le da mayor importancia a los grados. Pero fíjese que la que primero salió fue pulsatilla, con 32 y aplica a 13 síntomas, y arsénico con 28 y aplica a 13 síntomas. Entonces la ventaja es esa, que uno puede cambiar diferentes puntos de vista y puede empezar a mirar, oiga, de acuerdo a cuál puede mirar. Entonces esta sería la de mirar los grados. Obviamente, en la sesión anterior, los temores, por ejemplo, el temor a una enfermedad inminente, contagiosa, epidémica, ese es uno que dijimos que era importantísimo porque a nivel mundial, ¿cierto? Y por ejemplo, si ustedes miran, creo que es Calcaria, que lo tiene con 3, por ejemplo. El miedo a pasar hambre lo dijo el doctor Andrés Reyes de Cali, porque pues él siente que muchos pacientes, aunque tienen dinero y tienen cómo poder estar guardados en esta epidemia, han expresado muchas personas ese temor, ¿no? ¿Qué tal que llegue un momento que no nos alcance y pasemos hambre o cosas así? En realidad lo que quiero mostrar es que los mentales son individuales y uno los va poniendo de acuerdo a los del paciente, pero pensando en que estamos en una epidemia, de pronto ese del temor al hambre lo podríamos quitar, pero el de la enfermedad contagiosa epidémica es uno que deberíamos dejarlo.
Y Listo, yo entonces voy a quitar el de pienso, no sé hambre. qué dicen, sí, y yo pienso, no sé qué opina el resto de los colegas, y sí me gustaría que ahora con estos nuevos artículos que dicen que es un problema del endotelio vascular y que hay microtrombos, deberíamos buscar trombosis, medicamentos de trombosis. No sé qué opinan los colegas, me gustaría que opinaran en el chat. En el chat abriendo, entonces voy a mirar el chat un momento, a ver quién nos está ¿Aló? escribiendo. Sí, adelante, adelante. Dayanira. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, te habla Jaime Alexander Mora, que es de Montreal, Canadá. Doctor Mora, es un placer escucharlo desde Canadá. Muy bien, Muchas gracias por gracias. acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, he venido escuchando y tuve la oportunidad en esta mañana de poder revisar el anterior estudio, que veo que es positivo y que se ha avanzado. Primero que todo, comentarles que he tenido 3 pacientes, de los cuales uno ha sido positivo, COVID-19, 2 con sintomatología, digamos, leve a moderado, los clasifiqué yo, pero todos en general con una sintomatología muy similar. En el periodo de incubación de los 14 días. Pero en resumen, en este momento, a la parte emocional, yo agregaría que sí es un componente muy importante, pero que también hay muchas variantes de acuerdo a las condiciones. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, la paciente que estuvo aquí, que ya fue diagnosticado positivo COVID-19, se encontraba en completa soledad. Entonces, Soledad es una paciente colombiana, sola en este país. Acabamos de terminar el invierno, que es otro agravante importante, que emocionalmente muy chocada, o sea, con cólera, con rabia, ¿sí? Con suspensión de su trabajo en este momento y obviamente con el aislamiento a que es prácticamente llevada. Es una paciente que en los síntomas físicos presentó fatiga, debilidad general, dolor en el pecho, sudor frío. La soledad la lleva a llorar durante 4 días y a sumirse en inmensa tristeza. Así lo tengo yo aquí anotado en mi historia clínica. Con muchos mareos, con dificultad al menor esfuerzo. Es la paciente que me ha confirmado el síntoma también de la pérdida del olfato y del gusto, además que fue por lo cual ella se dio cuenta o sospechó que podía ser positivo. Su primer síntoma es realmente la pérdida del olfato y del gusto cuando estaba preparando su alimento. Y su novio por teléfono le dice, si tienes esos síntomas, vete ya a tomarte la prueba. Porque su novio estaba en España. Y acordemos que la primera información sobre los síntomas de pérdida de gusto y olfato fueron de España. Ni siquiera están, digamos, tomados estos síntomas ni en China ni en Italia. Es en España donde empieza a verse este síntoma o empieza a aparecer esta información a partir de España. Y entonces es de esa manera, y acompañado del cansancio, el dolor de garganta, la mucosa reseca. Debemos tenerlo en cuenta también porque entre mis 3 pacientes se presentan igualmente positivos estos síntomas. Algo más a agregar en esta parte, por lo menos con el paciente positivo. La aceptación es muy difícil, esto le inestabiliza mucho emocionalmente. Hace 2 días que tuve la oportunidad de volverla a ver, me dice que está emocionalmente muy plana, muy aburrida. A veces ya el llanto viene, ya ocasionalmente, la angustia ha mejorado. Pero ya entra la preocupación laboral, que lo decía la doctora Alba ahora, y es que la falta de trabajo y el pensar en el devenir, el problema económico, obviamente que empieza a causar también un problema y que seguramente eso va a generar en otros síntomas.
De acuerdo a los otros dos pacientes que he tenido, por agregar, no, como te digo, depende de las condiciones, cada uno laborales. Los otros dos pacientes, pues, son trabajadores del gobierno, por ende ellos están muy bien protegidos laboralmente. Y este es un país que obviamente, a pesar de que la ayuda económica en este momento es favorable, sin embargo emocionalmente toca bastante. Perdóname, el otro punto que te decía la doctora con respecto a esta semana, la información correspondiente a la parte vascular asociado a esto. Los síntomas asociados o el daño alveolar, que se llama un exudado firomixoide. Esto fue dado una información del 19 de marzo del hospital, de un hospital de China, en lo cual es en la fase grave, ¿sí? O por la cual realmente los pacientes estaban falleciendo en China, se debía a este proceso de microtrombosis, intravasculares, que lo resumen en una hepatización pulmonar, un daño hepático fuerte, de necrosis esplénica, de daño cardíaco, por vasculitis en general, efecto de vasculitis efectivamente. Entonces sí es importante, pero para la repertorización en la fase grave, ¿sí? Tener en cuenta este proceso, porque realmente es lo que está llevando al fallecimiento de las personas afectadas en la fase grave. Para la repertorización sí hay que tenerlo en cuenta. Listo. Muy bien, doctora Albita, usted nos dirá que tomamos de todo lo que nos comentó el doctor Mora. Ajá. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí señora. Aquí Me estamos. conecto y me desconecto constantemente. Bueno, le agradezco infinitamente al doctor Mora que ese aporte me parece buenísimo y es cierto que ha venido rotando, digamos, los síntomas dependiendo de los distintos países. El problema del gusto y del olfato no se evidenció tanto en China, sino más en Europa. Aquí hay casos ya con esa sintomatología. Sin embargo, en los últimos 3 días se está hablando más de un problema de vasculitis con microtrombosis, por ese síntoma. Y como decía la doctora Seudi, ella puso en el chat que problemas de glomerulonefritis y encefalitis, pero dependiendo de dónde dé la microtrombosis, están los síntomas. Yo quisiera que todos hablemos cómo se saca el genio epidémico de la enfermedad, porque normalmente tratamos de buscar los síntomas en múltiples pacientes para el momento que veamos un paciente sea muy fácil de diferenciar y no tengamos que repertorizar. Obviamente los mentales del temor a la soledad, depende si uno está... hoy hablaba con una persona que me dijo, mire, es que en mi casa somos 5 y 2 perros y es un apartamento de 100 metros. Entonces yo ansío estar un momento, ¿sí? Entonces ese temor a la soledad que lo puede tener una persona que vive sola en un espacio grande o pequeño, alguien que vive con 5 en un apartamento más bien tiene miedo a que alguien se enferme y lo contagie. Entonces eso es muy individual. Pero tratemos de buscar los síntomas comunes a por los pacientes individuales podamos poner o podamos leer en la materia médica síntomas individuales que nos pueden los 3 o 4 o 5 medicamentos en la repertorización. No sé qué opine el resto de colegas que están con... Alba, no sé si estás de acuerdo con lo siguiente.
Es diferente el proceso de sacar el genio epidémico en cuanto a lo que estabas hablando en este momento, en cuanto al mayor número de síntomas que se presentan en la mayoría de los pacientes, a lo que significa hacer el tratamiento del paciente que le puede a uno llegar con el COVID-2 y en ese momento hacer el tratamiento de acuerdo a todos los síntomas que el paciente tiene. Como precisamente estamos viendo que la epidemia se está comportando de una manera diferente, no solamente desde el punto de vista sintomático, sino fíjense que se está comportando de una manera diferente en cuanto al tipo de pacientes que ataca de acuerdo a la zona donde estamos. Nosotros estamos teniendo más casos de pacientes, más casos porcentuales de pacientes jóvenes con respecto a lo que comenzó a pasar en la China y lo que comenzó a pasar al inicio en Europa. Pero en nosotros se están presentando casos diferentes y los síntomas, por supuesto, son diferentes. Entonces deberíamos hacer, si lo queremos hacer, una cosa es determinar lo que es el genio epidémico básico de la enfermedad, como lo hacía Hahnemann, buscando los síntomas que eran comunes en la manera de presentación, en el tiempo de presentación y en la modalización de la presentación. Y otra cosa es lo que nosotros decidiéramos hacer para el tratamiento de un paciente que nos llega, por ejemplo, ya en un estado de una hepatización pulmonar, o un estado vasculítico, o un estado trombótico, o en fin. Me parece que son como dos temas diferentes. Sí, pero eso es cierto, Jorge, pero la pregunta es, ¿qué opinas tú de colocar las microtrombosis que pueden dar en cualquier parte del cuerpo en la etapa, en la segunda etapa, digamos en la primera etapa, que son los síntomas de la debilidad, la mialgia, la coriza? Esto lo tenemos tipificado, inclusive con ese ya hay muchos médicos que han dicho se puede dar, y de hecho muchos de nosotros estamos tomando como preventivo algunos medicamentos. Pero para la etapa más complicada, donde colocábamos parálisis pulmonar inminente como un rubro de que necesita respirador, ¿sí? Porque precisamente en la época de Kent lo que se llamaba una parálisis pulmonar era cuando ya la persona estaba asfixiando, ¿sí? Si ponemos, la pregunta sería, ¿tú crees que es válido que coloquemos en este momento las microtrombosis generalizadas, digamos, porque finalmente los artículos nuevos dicen que el problema pulmonar no se debe, pues sí se debe a que los macrófagos hacen su tormenta, pero que lo que termina sucediendo son microtrombosis que se dan en pulmón en muchas personas, pero que también ahora se están viendo que se dan en otras partes, como decía Seudi, una glomerulonefritis o una encefalitis por microtrombos, ¿no? Esa es la pregunta, ¿tú qué opinas? Pues yo seguiría dividiéndola en los dos grupos. Es decir, en este momento, así como tú dices, yo creo que casi todos los homeópatas del mundo estamos tomando algún genio epidémico que lo hemos hecho, lo hemos fabricado de acuerdo a nuestro pensar y a nuestro sentimiento de qué es lo que está pasando. Obviamente, como decían esta mañana en una conferencia que escuché, los artículos de hace 3 días ya son viejos, porque cambia tanto la enfermedad que los artículos, al estilo de los internistas, están leyendo siempre el último journal. Un artículo de 3 a 5 días es viejo por la presentación de síntomas tan diferentes. Haciendo alusión a la pregunta exacta que tú me dices, si poner en el genio epidémico, por ejemplo, los factores microtrombóticos o los factores de hemorragíparos, en fin, lo que se está presentando a nivel del pulmón, del glomérulo, de la sustancia de Pischinger, todo lo que está pasando con eso, yo pienso que volvería yo a hacer la misma evolución que hice 5 minutos atrás. Y es que tomaría primero en los pacientes en general, haciendo en el genio epidémico lo que trataba de hacer Hahnemann, y era evitar que la enfermedad entrara. Hacer
que la energía vital de los pacientes fuera más fuerte contra los síntomas que nosotros estamos acudiéndolos o llamándolos como enfermedad inicial del coronavirus. Y los pacientes que estuvieran en una segunda fase, que no lleguen en una segunda fase, le agregaríamos todos los demás medicamentos como genio epidémico también, pero de una segunda fase. Yo pienso que hay un genio epidémico de una primera fase y hay un genio epidémico de una segunda fase. Y ambos funcionan de una manera muy diferente, sobre todo porque si nosotros nos ponemos a pensar, la energía vital del paciente que entró en segunda fase, que ya entró que va para cuidados intensivos, que está haciendo dificultad respiratoria, que ya nos está diciendo cosas respiratorias mucho más profundas, es un paciente que ya la energía vital está cediendo a la enfermedad. Ese virus fue más fuerte que él, su propia energía vital, y está decayendo. Ahí entraría yo a hacerle como un genio epidémico, pero de segunda fase. Sí, entonces, como lo habíamos dividido al principio, la primera fase, que son los síntomas de la coriza y tal, con el dolor de cuerpo, y pues todo lo que aparece en el documento sería, o que Deyanira nos en la primera repertorización, sería la primera fase, y poner los de la segunda fase en otra repertorización por aparte. Entonces, a veces no aparece fiebre y los pacientes comienzan con el dolor de garganta, o a veces la fiebre no es tan intensa. Por eso habíamos puesto la fiebre catarral, porque en el repertorio fiebre catarral es una fiebre pues con un catarro, gripa. Entonces, esa pensamos que debe quedar, y ya se ha visto la fiebre data y a veces no, entonces el calor febril intenso de pronto deberíamos quitarlo, y todos los otros síntomas están ahí. Hay dolor de garganta, el dolor de garganta acompañado con la coriza, la tos y la respiración dificultosa. Y recordemos que de los medicamentos que salen, uno debe seleccionar, digamos, los que más se parezcan al paciente, y que nosotros definitivamente estamos dando una enfermedad artificial. Entonces, si no tenemos síntomas, muchos de nosotros estamos tomando los que más puntúan como preventivos, y estamos tomando una enfermedad artificial que impide que la enfermedad natural genere síntomas en nosotros, o que la contraigamos, ¿no? Y la otra es que obviamente tenemos que saber que hay que hacer cosas para mejorar nuestro sistema inmune, es decir, no hay que comer cosas que acidifiquen el cuerpo, tener buenas emociones, no comer azúcar, no comer lácteos, una cantidad de cosas que tenemos que hacer en nuestro sistema inmune, hacer ejercicio, aunque estamos encerrados, bueno, una cantidad de cosas. Pero eso es importante en la primera etapa, y como dice la doctora Seudi, de todas maneras todo el mundo tiene miedo que le dé la enfermedad, que habría que ponerlo acá, y que además se muera con la enfermedad, porque el miedo que me dé una gripa, pues uno no la tiene, pero el miedo a morirse de una gripa con este coronavirus, el común de la gente lo tiene, porque están viendo cadáveres y fosas comunes por noticias, ¿no? Listo, doctora. Entonces quité la fiebre intensa y puse los miedos. Buenas tardes, doctores, qué bueno que se siguen conectando. Buenas noches, amiga. Doctor Zuluaga, ¿cómo está? ¿Cómo Doctora, ¿sería así? Bien, gracias, doctor Zuluaga. Bienvenido. Ya que la doctora habla... Doctora Seudi, que es la... Buenas noches, doctora Alba. ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Ya que tú hablas de mejorar el sistema, es importantísimo tener en cuenta eso, ¿sí? Aparte de que uno, pues, cuando hace pues, la repertorización del paciente global, ¿cierto? Como buscando el genio, es importante yo siempre he insistido que a la gente que tiene que mejorar su sistema inmune. ¿Cómo se hacen? Hay muchas formas. Meditando, haciendo meditación ayuda pues a subir los niveles de inmunidad.
haciendo el triángulo retículo endotelial que une timo, hígado, vaso, lo conecta con el corazón y lo llena de un color azul turquesa, ¿sí? Conecta el corazón y hace una pirámide, y luego conecta timo con epífisis, y luego cuando hace esas conexiones invade el cuerpo totalmente de ese color azul turquesa. Entonces, con esto vamos a incrementar el sistema inmune prácticamente. Si lo hacemos todos los días antes de dormir, al levantarnos, vamos a mejorar el sistema inmune, aparte del tratamiento que se le dé homeopático, ¿sí? Entonces es importante eso. Aparte, Doctor pues, de la Zuluaga, me parece súper importante, y como Deyanira tiene un audio de esto, que después nos lo escriba y nos lo manda en el resumen, porque es importante para los pacientes y para nosotros. Cualquier cosa, o sea, hacer esas triangulaciones con color, con meditación, nos va a permitir estar un poco más tranquilos, compartir nuestra soledad, porque en el fondo yo pienso que todo esto nos lleva a parar. Eso es lo que nos está diciendo la energía de lo que está sucediendo, ¿no? Pare, ya no hay que correr, los tiempos son distintos, y claro, uno en soledad puede tener miedo, y por muchos otros síntomas, ¿no? Pero el aprendizaje es como parar un poquito, y eso me gusta, y ojalá Deyanira nos pueda escribir lo que usted está diciendo. Muchas gracias. De otra parte, listo, doctor, es importantísimo para todos, para compartirlo además con los pacientes y para nosotros. Lo que dice la doctora Seudi es cierto. Ella está escribiendo que el temor a morir hay que agregarlo por lo que la gente dice. O sea, la gente ve fosas comunes y siente el miedo de que si me da, me puedo morir. Eso es importante también. Y sí me gustaría, porque esto no es nada organizado, no es una clase, es algo colaborativo donde estamos tratando de sacar los síntomas comunes de las primeras etapas y de la segunda etapa. Entonces, ¿quién más quiere colaborar con otros síntomas que haya visto? Nuevamente el doctor Mora de Canadá. ¿Aló? ¿Si me permite? Lo oímos. Gracias. Sí, claro, doctor. Encontré aquí en una repertorización que hace el doctor John Golden, él es profesor del CDH de Francia, en Estados Unidos. Con respecto a la parte emocional, él resumió ansiedad por el avenir en su repertorización, para tener en cuenta estos síntomas emocionales. Sí, no sé si en tu repertorio, si aparece así igualmente, como ansiedad por el avenir. Por el futuro sería para nosotros, ¿no? Que es realmente un futuro incierto, para que Deyanira también lo tenga en cuenta. Sí, hay otro autor aquí en Canadá también que muestra, pero él lo puso como hipocondría. Yo pensaría que estaría muy fuerte. Yo me quedaría con ansiedad por el avenir, que es mucho más general, sí, ¿no? Yo también. Teniendo en cuenta los comentarios que se han hecho el día de hoy, y pensaría que para tomar los síntomas leves o iniciales sería el mejor para tener en cuenta. Y estoy de acuerdo en que la parte vascular se tenga para los casos graves o para los síntomas graves, ¿sí? Y yo esto lo digo porque estaba aquí repasando las historias de los pacientes que he atendido, y precisamente en uno de ellos lo muestra muy levemente, y en el cual utilicé un medicamento que, para no sesgarnos, no voy a decir ahora, y en el otro utilicé otro. Y la diferencia realmente está en la fiebre, ¿sí? Y la diferencia está en los síntomas, que uno de ellos de la fiebre, que es más vascular que el otro, ¿sí ve? Entonces, y como les decía al comienzo, son dos pacientes que presentaron la misma sintomatología, digamos, a un 90%, diría yo. Pero la diferencia sí fue la fiebre. Y eso llevó a que el medicamento fuera completamente diferente entre ellas dos, ¿sí?
Claro, es mi aporte. el arsénico no es un medicamento de fiebres muy altas, lo mismo que mercurio, no es un Correcto. medicamento de fiebres muy elevadas. Usted ya lo ha dicho, Pero hay exactamente. otros Ese fue el medicamento. Sí, sí, exacto. Sí, Entonces uno que ya conoce la materia médica, pues hay algunos que son de fiebres muy altas, pero otros no, ¿cierto? exactamente. Entonces Sí. claro, cuando uno no discrimina fiebre alta, fiebre baja, no sé qué, uno ya después sí mira, por ejemplo, por decir un ejemplo, en esta repertorización que nos tiene de Yanira, pues uno mira la materia médica de nux vómica, de arsénico, de brionia, de fósforo, y puede discriminar mínimamente, y de acónito, en esos 5, cómo son las fiebres, cómo son los estados de ánimo, ¿sí? Sí. Uno puede ir mirando quién es, y si el paciente tiene una fiebre de más de 30, pues uno sabe que no le va a dar un medicamento donde la fiebre no. Eso es exacto. Sí. Eso es el ejercicio que tenemos que hacer. Pero digamos que ahorita que estamos mirando los síntomas, nuevamente Yanira nos pone en la pantalla, entonces tenemos la coriza con secreción acuosa, la fiebre catarral, la de durante la fiebre y los dolores musculares, el dolor de garganta con la coriza, el dolor de faringe, el dolor de cabeza durante la coriza, que es un síntoma muy frecuente. Hay muchos que refieren ese síntoma, la tos seca y la respiración difícil. Hay muchos que refieren que es una respiración dolorosa también, ¿no? Cuando respiran sienten dolor en el pecho. No sé si alguien ha referenciado o ha visto ese síntoma, si quieren que lo pongamos o no, por tenerlo. Digamos que esos serían los de la primera etapa. Con el miedo a la enfermedad inminente, contagiosa y una enfermedad inminente en general, el miedo a la muerte y la ansiedad por el futuro, que serían como los mentales de la primera etapa. A ver, ¿quién quiere hablar? Yo, doctora Francelina Gómez. Bueno, cuéntanos, ¿Cómo a está? ver qué, porque estamos tratando entre todos de ver cómo sacamos unos 4 o 5 medicamentos para que tengamos para leer materia médica de todos los libros que hay en Radar. Ok, pues tengo algunos conocidos que precisamente están con sintomatología y ya les hicieron las pruebas, está esperando la confirmación, pero me parece que hay un síntoma que es común a todos. No es solamente la preocupación por ellos, sino por los demás. Casi todos se asustan de contaminar a otros. Entonces me parece que ese es un síntoma constante. En general, no es el miedo que uno muera solo, sino que también todos dicen, ¿qué tal si contamino? ¿Qué tal si enfermo a los demás? Entonces me parece que es un síntoma mental que hay que tener en cuenta porque es común, por lo menos por lo que yo he podido ver. Sí, tiene razón mi doctora Francia, es cierto, ¿sabe? Que la gente se preocupa, además voy a echar un cuento, esto es meramente un cuento. Yo vivo con mi esposo y mi hijo que vive en Estados Unidos vino de paseo por una semana y ya lleva un mes aquí, no se devolvió, obviamente trabaja en una universidad, está trabajando online y se quedó con nosotros, punto. Hace 3 noches, él había hecho ejercicio y se despertó en la madrugada con mucho dolor de cuerpo y acalorado y dijo, no, tengo coronavirus, me dio el coronavirus, me duele el cuerpo, tengo fiebre. ¿Cómo hago para contarle a mis papás que estoy enfermo sin contagiarlos? O sea, ese síntoma es muy válido. Uno no quiere contagiar al resto de personas que tiene en su casa y siente también culpa si los contagió. Entonces, ¿ese cómo lo podríamos buscar? ¿Sería ansiedad por la salud de otros o cómo lo buscamos? Estaba mirando acá también, si voy a buscar en mente. Creo que es Yo pensaría ansiedad por la salud de otros, no la mía, ¿no? Si está, ahí de Yanira lo está poniendo. ¿Cuántos medicamentos hay? No hay muchos. Tiene 2 medicamentos, doctora.
Entonces ponga Haga de sus cálculo. parientes también, ansiedad por la salud de sus Ah, parientes, sí, eso también. que tiene más. ¿Podría compartirnos cuáles Ese es son, muy por favor? ¿No alcanzan a ver la Bellita. pantalla? Ahí está, parientes de sus parientes, arsénico, Barsecar, Cocos, Sí. EPA. ¿Sí los ven? Ya. Bellita, dinos el rubro, ¿sí? Porque cuando uno tiene abierto Bueno, el es chat, se 20 ataca la pantalla. ansiedad por la salud de sus parientes. Ok. Tiene 11 medicamentos. Ese me parece. Sí. Ese es más. Entonces voy a coger los de la primera más estos que son los míos que estamos sumando. Ok. ¿Algunos síntomas que nos parezca importante colocar en este momento? Perdóname. Ansiedad por la salud de sus parientes, yo le veo dos nomás. Lo que pasa es que tiene 11, sino que cuando se combina con la repertorización acá, pues él los va clasificando y estamos mirando por número de grados. Entonces aquí él lo va a colocar todos los 11, pero lo va a repartir en la repertorización en diferentes puntos. No, pero yo digo, en el repertorio de Ken aparece con... Ah, claro. Listo, No sé doctor. si Lo que es pasa es más que, temático. claro, el tema cuál es, síntesis de dónde nace, de tomar el repertorio de Ken y hacerle la adición de otros homeópatas que han hecho el trabajo sobre este trabajo. Entonces aquí aparece, a otros aparecen dos, pero de sus parientes aparecen exactamente estos y aquí aparecen las referencias de qué autores recomendaron ese medicamento en ese síntoma. Por eso es que síntesis tiene más medicamentos de lo que tendría Ken, porque efectivamente se toma Ken como base inicial, pero se suma el trabajo de otros homeópatas que han sustentado el tema. Entonces, por eso aparece aquí con 11. Deyanira, la doctora Seudi, que está muy proactiva, pero solo por chat. Sí. Y me encanta que esté así. Ella pone temor a que otros se enfermen. Ya no es ansiedad, sino miedo a que otras Miedo. personas se enfermen. Ese Entonces, mente, lo podríamos buscar. miedo, enfermedad de otros, ¿debe ser? Enfermedad de otros, no sé. No, ese Enfermar enfermar a, no está. Diferente, A ver. enfermedad de otros por contagiarse por otras personas, no necesariamente por la enfermedad de otros. mira, que está Al contagio. contagiosa, no, pero esas son contagiosas y clínicas, pero esa es la misma enfermedad, no la Esa encontré ya la por ahí. pusimos. Sí, esa ya la pusimos, Sí. voy a volver a ir al tema de la búsqueda. Mente, Era miedo, más o menos la que el doctor decía de la hipocondría, ansiedad hipocondríaca, temor a que Ay, Dios, otro lo será. contamine. no es muy ¿Será entendible. porque esto es una... Exactamente, yo ¿Será pienso que por eso es que tuvieron el tema de hipocondría, ¿sí? Que en cierta manera, de pronto si lo miramos por ahí, Deyanira, Por miedo, hipocondría o por hipocondriaco. hipocondríaco o O hipocondría. sea, Hipocondría. que otros me enfermen o que otros me enfermen a mí. Porque la hipocondría es enfermedades imaginarias. También puede ser, ¿no? Hipocondría es No, que yo pero siento como doctora, mi hijo, es que se el despertó y ejercicio dijo, que usted no, tengo estaba, el virus. es el ejercicio que usted acaba de decir con su hijo. A mí me pasó antes Correcto, de yo también anoche. estoy de acuerdo, es lo Sí, mismo que pasó Exacto, con el eso hijo es de la de mi doctora. hijo. Claro, sí, bueno, pero entonces sería hipocondría, pues no sé. Sí, sería hipocondría. Además, él se ideó cómo avisar sin salir del cuarto, que fue llamar al teléfono fijo. No, es que, doctora, a mí me pasó lo mismo, con la diferencia que fui yo la que sentí el tema. O sea, estaba un día de estos trabajando hasta muy tarde. Precisamente estaba acabando de editar el video que les envié. Y eran como las 3 de la mañana. Y empecé a sentir, primero que todo, un poquito de flema, como que tosí. Y de pronto una presión en el pecho y me puse a, dije, Dios mío, ¿qué tengo? Pero después me tranquilicé y dije, no, lo que tengo es hambre porque pues yo comí a las 8 de la noche, son las 3 de la mañana, pero no voy a comer nada, me voy a tranquilizar y se me pasó, pero uno sí lo piensa. Claro, Claro. claro. Ahí va, sí, Yo claro. estaba pensando, aquí lo estoy mirando. A ver, ¿qué? Pero entonces, Perdón, era este. Y vamos con estos.
Sí, hola. Y vamos con hipocondría. Sí, el caso de hipocondría va perdóname, les pongo un ejemplo, les comparto también un ejemplo de una persona amiga aquí en Montreal que trabaja con un sitio de cuidado a personas de tercera edad y una compañera suya el día lunes fue diagnosticada con COVID-19 positivo y ese mismo día ella me comenta que tuvo los síntomas, o sea, tuvo la fatiga, tuvo la tos, se sintió con fiebre, ¿sí? Y obviamente que ahí genera ese pánico. Entonces, pienso que, o sea, si genera algunos síntomas de que algo se puede percibir en el paciente, pues obviamente que podría haber la hipocondría. Bueno, y aquí mirando la repertorización sigue punteando arsénico, pues obviamente que es un medicamento que se pudre por dentro, ¿no? Así lo expresan los clásicos. Y fósforo va de tercera ahí hay que mirar qué es lo que le a los primeros, a todos los primeros le falta el de la coriza, la garganta, dolor acompañada de coriza, pero está garganta, dolor de faringe. Eso significa que los que tienen dolor de garganta con coriza son muchos menos que los que aparecen ahí. ¿Y qué más? Bueno, ahí está. Fíjense cómo vamos, ¿no? Cómo vamos en la puntuación. Y a Nuyómica y a Fósforo le faltaría el dolor de cabeza durante la coriza, que lo tenemos que mirar. Habrá gente que tiene o no tiene. Y ahí vamos seleccionando. Y en cuanto a los temores, Arsénico tiene muy... y por ejemplo, en la ansiedad por la salud de otros, de Yanina, que son dos medicamentos, ese no lo podemos cruzar con el de abajo, con el de la salud de sus pacientes. ¿No se pueden cruzar Claro. esos dos rubros para que queden Claro. en un solo renglón? Cuéntanos cómo se hace. Voy a combinar o agrupar las rúbricas, o sea que las señalo y le digo combinar o agrupar y él me da las opciones de con todos los remedios, o sea, combinación, que sería eso, que sería sumarlos, y el cruce es que deja solamente los comunes. Si dejamos los comunes solamente va a dejar dos, entonces sería la combinación, ¿no es cierto? La suma. Pregunto. Quiero sumar ansiedad por la salud de otro junto con ansiedad. Mántico, lo voy a sumar a este. Esas dos. Listo. Disculpen antes de que lo crucen. Ay, perdón, que lo estoy haciendo lo que no es. Discúlpenme, si tiene razón, tengo que cambiar eso en estas dos. Es este más este, discúlpenme, iba a ser el que no era. Entonces voy a combinarlo aquí. Es más una ansiedad hipocondría. Lo marco o una hipocondría. Y decido que es la combinación, o sea, la suma, y le coloco una letra, por ejemplo, A, ¿sí? Y le digo que si quiero cambiar los dos síntomas, borrarlos y colocar uno nuevo, ¿sí? Que esa es una forma. O dejo los dos marcados. Entonces, si yo le doy clic aquí, él me borra los dos y me lo deja como uno solo, que me dice venta sea por los parientes y de sus, etcétera. ¿Sí? Y elimina las rúbricas originales. Sí. Entonces, si decimos que sí, él lo que hace es que combina y ya me deja solamente este. Exactamente. Que tiene los 12, porque algunos se repetía. Muy bien. Claro, tiene 12. En lugar de ser, tenía 11, el otro tenía 2, queda con 12. La fatiga y el cansancio está discriminado en generales. ¿Dónde está? Debilidad durante la fiebre, que es... sí, perdón. Y la lasitud, podríamos poner lasitud también, ¿no? Lasitud, entonces, generales. Pues, ¿qué opinan? En generales, pues la lasitud es la debilidad, el cansancio y la fatiga, y lo habíamos puesto con la fiebre, pero pues hay algunos que lo tienen sin fiebre, ¿no? Que empiezan con mucho cansancio. Pero pues claro, ese rubro tiene 400 síntomas. 400 medicamentos, perdón. Sí, claro.
Entonces Yo es muy grande, consideraría pero de bueno, pronto pongámoslo. fatiga, teniendo en cuenta dos de los pacientes describen mucha fatiga. Fatiga al respirar, ¿no es cierto? Sí, No la correcto. fatiga física. No, Entonces sería pecho, fatiga, respirar. Ah, no, respiración, perdón. no, porque tenemos Respiración. con respiración difícil. Ya tenemos respiración difícil, ¿cierto? Es difícil. Sí, sí, Sí. sí, sí, ya tenemos respiración difícil. Tenemos Sí, respiración difícil. Y sí, tenemos aquí está. cansancio Es- o debilidad. ¿Qué es la Debilidad. latitud? Sí, aquí Debilidad física. Ahí sí debilidad física o cansancio físico. que dice generales Es la debilidad latitud. durante la fiebre agrava. La tenemos así. Ok. Bueno, y Sí, sigue punteando arsénico. y Bueno, fosforado por ahí. Y Brionia no se queda atrás. Por eso en muchas, en la India, en España, en Canadá, puntea arsénico, brionia, fósforo. Pues bueno, Sankaran puso cánfora, ¿no? Él solamente tomó casos de Irán, ¿no? No son de la India, pero en la India eso puntúa mucho. Y lo mismo que en Europa. También los de Barcelona dijeron eso. Bueno, ¿qué más podríamos agregar a este cuadro inicial? Si es que se puede agregar algo más, que siempre puede aparecer algo más. doctora, ¿quiere que hagamos alguna extracción comparativa de esos medicamentos? No, pues sí, podríamos comparar pues podríamos comparar los 5 primeros. Arsénico, neumómica, fósforo y brionia, ¿sí? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer esa comparación. Voy a hacer primero con arsénico y neumómica. Entonces me voy aquí a buscar. En buscar tengo una opción que son 3 opciones aquí. Y aquí escojo los remedios. Le digo arsénico, que sería el primero. Arsénico en álbum. El siguiente sería neumómica. Neumómica. Listo. ¿Y qué palabra lo uso? Brionia. ¿Podemos ¿Con poner brionia también? Sí, pongamos esos 3. Brionia, listo. ¿Alguna restricción? Ah, no, perdón que creo que le puse mal. Discúlpenme que no puse aquí bien. Esta no es. Esta brionia no es. Un segundo la quito. A ver cómo la quito. Era esta. Brionia alba. Listo. Si lo saco así nomás, me va a salir toda la... bueno, no voy a buscar en el documento en uso solamente. Porque me la va a buscar aquí en todos los repertorios. Entonces aquí me sale... Le pusimos no le pusimos restricciones. 1, 2, 3. No. Quiere que le pongamos valores, no, simplemente los está comparando y nos sale pues muchísimo, ¿sale? ¿Qué valores quiere? Sí, pongámosle restricciones, pongámosle 3 y 4, pongamos para 3 y 4, entonces miremos 3 y 4, entonces aquí le puedo decir los grados 3 y 4 en todos, o sea que me compare aquellos síntomas que tienen esos 3 medicamentos en grado 3 y 4, y aquí también lo coloco, o sea le quito el grado 1, le quito el grado 2 y le digo OK, y vuelvo y le digo que me busque. Podemos ponerlos, por ejemplo, ok. Señora, entonces ya ¿qué más? baja el número de comparaciones, claro. 2 síntomas comparten.
en diferentes rubros. Miremos en respiratorio qué síntomas comparten. Por ejemplo, el dolor de cabeza lo comparten con 3 y con 4. Sí. A ver qué más. Esta es una comparación interesante porque pues sí. Miremos estómago, respiratorio a ver qué comparte. La tos. En tos, laringe y tráquea, irritación. Pecho, catarro, Fiebre opresión. con escalofrío, mira. Fiebre en estadios, por ejemplo, en estadios irregulares, que eso es otra cosa. La gente dice que siente fiebre por la noche y a veces en el día no la siente, ¿no? Eso es un síntoma del miasma 3 también. O sea, si empezamos a mirar los miasmas también, tenemos otra grandiosa cosa que en homeopatía nos puede ayudar o nos puede complicar también, ¿no? Bueno, yo pensaría que ya pues tenemos unos 5 medicamentos para que cada uno pueda leer y pueda discriminar si llegan a venir. Lo importante es saber dónde están los rubros para poderlos buscar de manera rápida y saber que están. Y si tuviéramos la parte complicada, como decía el doctor Ruiz, la segunda fase. Entonces haríamos los síntomas de la segunda fase. A ver, sí, los de la segunda fase que tendríamos eran estos. La fiebre inflamatoria febril. Bueno, les quería contar. La inflamatoria es la que sucede en cualquier proceso. Nos parece que es importante tenerla. No todos tienen la tos suelta, yo esa la quitaría en este momento. Respiración superficial es cuando el paciente está tan agitado de la disnea que no puede profundizar la respiración y la respiración difícil, el dolor acompañado de la respiración difícil, el dolor durante la tos y el dolor al respirar, la debilidad durante la fiebre, la inflamación de los pulmones y la parálisis inminente del pulmón, que es el paso en el cual uno ya sabe que tiene que poner al paciente en respirador. Pero a mí sí me gustaría poner, no sé qué opinen los colegas, aquí ya los síntomas de las trombosis, porque ya en este momento sabemos que no necesariamente todos tienen problemas pulmonares, sino que es un problema del endotelio vascular y que hace microtrombos, depende donde sea el órgano que tenga el más bajo nivel energético en el momento en que se enferman. Entonces, ¿a cuál le buscamos, doctora? Pues no sé, yo pensaría, como decía el doctor de Canadá, el doctor Mora, y como dijo Jorge, buscar lo de la trombosis. No sé si, es decir, pienso que la trombosis sería generalizado, pero quiero oír porque puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero quiero oír la opinión del resto de los colegas, incluso los que ya han tenido pacientes. Eso sí me parece. Sí, el rubro. Aló. Se perdió la voz del doctor. Aló. Se nos perdió el audio, doctor. Ahí me escucho. Sí, ya lo estamos escuchando. Ok, sí, sería tener en cuenta como microtrombosis intravascular. Esa podría ser una, si lo podemos tener en cuenta para repertorizar o agregarlo ahí en el caso grave. A ver, miremos trombosis. Está microtrombosis en el repertorio. ¿En generales sería? ¿O qué? Como microtrombosis, ya lo por ejemplo, mire, trombosis de la... A la doctora Marta Viñas, ansiedad por el futuro, ya lo habíamos puesto en la primera repertorización. Pero en este también... Microtrombosis no está. Temor a la muerte.
Está como trombosis, no como micro, en la repertorización. Como, Sí. como trombosis en generales, ¿no? Está en generales, sí. Porque ¿Cogemos fíjate ese? que si hay, pues sería ese porque, mira, si hay trombosis en el pulmón, en el riñón sale con albuminuria, trombosis dura, ¿qué quieren decir? Trombosis dura. Y trombosis en la neumonía, ese es otro que sí es problema, pero sería que en una neumonía uno tiene trombos en alguna otra parte del cuerpo, o sería en el pulmón. No sé cómo podríamos, pues para Depende si se ha llegado a un caso, mirar por qué ejemplo, de medicamentos sepsis. hay. ¿Cuál? Perdón. No, te digo que si se ha llegado a un caso de sepsis, sí habría trombosis en cualquier parte del cuerpo. Sí, pero entonces, Jorge, hoy Coagulación hablaba yo vascular. con Gloria Elena y decíamos, uy, un dermatrón, ¿cómo puede ayudar para saber cuál es el órgano que está más bajito energéticamente? Bueno, fíjese que aquí en Porque trombosis aparece, doctora, aparece inflamación en vasos o venas de los vasos sanguíneas. sanguíneos. Ujú. Pongamos ese que eso es una vasculitis. Sí. Es una vasculitis, Eso exactamente. tiene un rubro. Sí, Exactamente. claro, o sea, lo que hace el Sí. radar es que tiene trombosis y aquí son otros síntomas que están en otra parte del repertorio y tienen que ver con este síntoma. Entonces, ¿dejamos Busquémoslo. trombosis? Podríamos mirar si Pongamos tenemos trombosis, pero microembolias. No sé si estarán de acuerdo con microembolias también. Mire, inflamación sí, de los claro, vasos sanguíneos émbolos está. está Señora, hazle clic a ese rubro a ver qué sale. por eso ahí está. Inflamación de los vasos sanguíneos. Ahí Eso es está. endotelitis. Entonces, Mm. ¿lo tomamos, colegas? Sí, ¿Sí? yo pienso que sí, porque hacia eso va la investigación Sí. actual. Tom- Que el problema Sí, tomémoslo. Listo. del virus es un problema de una coagulopatía diseminada. Sí, Después de que hay todas la cascada de efecto inflamatorio, el pulmón es finalmente pues el que sufre las consecuencias y por eso es que aparecen los sí. síntomas respiratorios. Pero los síntomas están De ya. aparentemente ahorita Claro. relacionados con una coagulopatía en general. Por eso, no sé si vieron el webinar de la Asociación Colombiana de Infectología, hablaban de que todo paciente que esté hospitalizado se le debe dar anticoagulación profiláctica. Sí. Yo pensaba la semana pasada, oiga, todos los médicos del mundo estamos pensando mal, pensé yo la semana pasada, o no estamos viendo las cosas porque es imposible que en países muy desarrollados y en los subdesarrollados también pongan a una persona en un respirador y de 10 salga una viva y 9 se mueran porque se está muriendo la gente que va al respirador. Debe ser que hay algo que no está bien hecho y sale este cuento de las microtrombosis. Deyanira, cuando uno abre radar aparece al principio los síndromes discriminados. ¿Tendremos coagulación intravascular diseminada en los síndromes que te muestran cómo repertorizar los síndromes? Porque si está, ¿cuál, podríamos doctora? mirar. ¿Cuál Parece busco? un programa del doctor, coagulación intravascular diseminada, que aparecen síndromes pediátricos, gastroenterológicos. Sí, eso se ¿sabes de lo que te estoy aparece en diciendo? el tema, ya sé dónde. Todos los documentos, eso aparece. No, mira, le digo dónde Miren, a aparece. ver, Déjalo radar buscar. uno, lo primero que me aparece a mí. Sí, eso está acá. En los repertorios tenemos una cosa que se llama conceptos. Entonces hay conceptos de salud mental, enfermedades agudas, enfermedades crónicas. Entonces en radar conceptos, que es lo que Enfermedades está pidiendo la agudas, doctora. enfermedades agudas. Entonces aquí Conceptos de aparece, enfermedades agudas, ahí podemos está. buscar acá. Entonces aquí aparece, eso de cardiovascular. Sí. Ahí. Hematológicos, a ver, Abajo, leo.
busca Me hematológico. devuelvo, qué pena. Aparece todo esto. Esto está Hematológicos. Hematológicos. Eso. Entonces aparece anemia. Anemia, púrpura hemorrágica. No es una púrpura, ¿o sí? No, Bueno, no es una pica púrpura. púrpura, a ver qué síntomas te da para repertorizar, a ver si aparece alguno. A ver. Un segundo. Entonces, púrpura. ¿Qué se me hizo la púrpura? No la vi. Aquí Ahí está, está perdón. marcada con el dedito. Ahí está con el dedo. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí? Ojos, hinchazón, estómago, abdomen. No, miremos la parte de vasos sanguíneos o generales. Ese sanguinolentas. A ver si sale trombos. No, no aparece trombos, ¿no? Extremidades, hinchazón, no. Piel, las petequias. Aparece inflamación de vasos sanguíneos. De los vasos sanguíneos. Sí, es esa. Sí, es esa. Esa hay que tomarla entonces. Pero ese es el que ya tomamos. Sí, entonces, ese es el que tomamos y tomaríamos trombosis también, colega. Yo pienso que hay que tomarlo. A ver, entonces aquí vamos con trombosis, inflamación. Es que son dos inflamaciones diferentes. Un momentico se las voy a mostrar bien completas acá. Una aparece dice la de doctora vasos y el otro dice vasos y venas. ¿Son distintos? No, pienso que una... Sí, son distintos. Sí, son distintos. Dice, habrá desorden, la doctora Sebi pone desorden inmunológico. ¿Hay desórdenes o afecciones inmunológicas? Porque se afecta la cascada de coagulación y después el endotelio. Bueno, hay dos teorías, Heidi. Una que primero se afecta el endotelio y eso afecta la cascada de coagulación y hay otra que es al revés. Pero bueno, igual. En el repertorio no aparece inmunológica. No sé cómo buscarlo. No. Coagulación, problemas de coagulación. Buscar coagulación en el repertorio. Sí. Coagulación. No, coagulación. ¿Lo estoy escribiendo mal? No. Coagulación. Sí. Gracias. En el repertorio síntesis aparece todos estos. Con la nariz, aparecen 83 síntomas con el tema de coagula. O sea, le puse coagula asterisco y se me busca coagula, coagulable, coagulación. Ah, sí, porque habla de coágulos. Bueno, no, tenemos que pensar como se pensaba en la época de Kent y de Wenninghausen. Cuando ellos hablaban de trombos y de émbolos, no hablaban de otra cosa, no hablaban de coagulopatías en esa época. No sé qué piensen los colegas. Sí, yo pienso que para la época se hablaba más de trombosis periféricas o trombosis. Sí. Yo pienso que sí, pues, digamos, si no es por trombosis o vasculitis también, finalmente. Que es la inflamación de los vasos. Ese está. Ya después discriminamos por zonas, ¿no? Si el problema es del riñón, pues mira no, estoy con el MAC y aquí no tengo Minoti, pero que Minoti lo tiene en clínica. Sí, en clínica nosológica lo debe tener. Y tiene trombos y émbolos y ahí pone todas las coagulopatías.
Minotti lo tiene así. El Minotti sí lo presenta, Minotti sí los tiene. Sería mirar Sí. por los Minotti cómo los podríamos de pronto Lo tengo muy comparar con él. presente porque yo lo tiene por clínica y está por trombosis. Inclusive yo tengo una paciente con síndrome de la plaqueta pegajosa, obviamente eso no está en el repertorio así. Sí, sale por trombosis y émbolos. Entonces, así los tiene Minotti. No sé si aquí está embolismo. Busqué aquí embolia, está. embol. Embolismo. A ver qué hay ahí. ¿En cuál, doctora? Hay uno que dice generales embolismo. Son muy pocos 3 medicamentos. ¿no? Profilaxis. 1. Dejémoslo en trombos, entonces. No sé. Miremos a ver qué sale en esa repertorizada. Estamos mirando por suma de grados, ¿no? Sí. La doctora Seudi dice, se llama síndrome hemofagocítico y predictor de morbilidad. Sí, pero en el repertorio no creo que aparezca eso, ¿no? Bueno, de todas maneras sigue apareciendo arsénico, brionia, fósforus. Fósforus es uno que me gusta mucho cuando hay problemas vasculares. Belladona, que es el superagudo. Antimonio, mire. ¿Qué hay ahí? China. Ahí no veo nada. Voy a grabar esto porque no lo hemos grabado. Y sigo mirando la repertorio. COVID-1 o COVID-2. Señora, señor, Vamos a ¿aquí poner COVID-2? COVID-1 Fase y 2. Bueno, Fase el 2. síndrome hemofagocítico predictor de la morbilidad, ay, Seudi se fue, o se desconectó. ¿Qué síntomas tiene? Vamos a mirar aquí el tema de conceptos, no, aquí enfermedades agudas. ¿Qué más quiere mirar de acá? ¿Inmunológicas habrá? ¿Habrá enfermedades inmunológicas? Ay, Seudi divina, ya llegaste. Háblanos del síndrome hemofagocítico predictor de la morbimortalidad. ¿Hemorragias? Ah, bueno. Entonces esos son los síntomas que uno ve. Hay que buscar hemorragias donde aparezcan. Por eso hay petequias en piel. Por ejemplo, aquí están apareciendo lesiones en piel. Hay varios colegas que han referenciado lesiones en piel. Pues hemorragias hay muchas. Sí, hemorragias hay muchas. Entonces, si tienen petequias, uno busca piel petequias. Bueno, Donde uno va corresponda. buscando, pero digamos que los medicamentos, el doctor Mura, que ha tenido pacientes, ¿qué nos puede decir? Ahora sí, cuéntenos el paciente que le pudo diferenciar por el tipo de fiebre el medicamento. Ah, claro. Bueno, en resumen, es una paciente que consulta con 10 días de congestión nasal, luego tuvo 2 días de fiebre, con secreción posterior, tos seca, mucosas secas, con fatiga física, mucho sueño,
Es una paciente también que presenta antecedentes de anemia durante la sesión de invierno, una gran necesidad de agua al hablar y igualmente tos seca al hablar y tos seca al acostarse. Presenta un día de posiciones blandas, abundantes, orina es normal y presenta disminución del gusto y del olfato igualmente. Una leve ansiedad. Algo importante es un gusto salado en su garganta y rigidez en las mañanas de sus articulaciones, especialmente las manos. A esta paciente se le administró arsénico en algo en 30 CH y de Yanira, no oigo al doctor, ¿se le bajó el audio? ¿me Él escuchan está ahí? hablando. No es el ¿Ya le doctor, es el escucha? micrófono. Doctora, ¿escucha? ¿Ustedes me Doctora escuchan? ¿Puedo Albita, ¿Me seguir? escuchan? ¿escucha? Sí. Yo se escucho. ¿La doctora Albita escucha? ¿Ahora sí me estás escuchando? Doctora Albita, un segundo. Sí. A ver si se nos desconectó la doctora Albita. Un segundo, revisamos. Ahí está conectada, pero debe tener problemas con su audio. Parece que ya tiene problemas con su audio, sí. Entonces, Esperemos esta primera paciente... esperemos un momento que se vuelva a conectar. Se está volviendo a conectar. Ah, ok, perfecto. Démosle un segundito, por favor. Gracias por su paciencia. Si se está conectando en este momento. Doctora, ¿ya escucha? Doctora Albita. Un segundo que nos confirme que está escuchando. Sí, si no hay buena conexión de internet se pueden estar desconectando. Sí, fácilmente. Doctora Albita, ¿escucha? Doctora. Esperemos un momentico, por favor. Gracias por la paciencia. En agua, sodita, hágame sodita. Doctora, ¿sí está escuchando ahora sí? Ahora sí escucho. Listo, doctor Mora, por favor, otra vez. Doctor Alba, ¿escuchaste hasta qué parte o repetimos el caso clínico? Pues oí que la fatiga, que la somnolencia, hasta la somnolencia oí. Ok, hasta la fatiga, entonces luego Y comenté somnolencia. que es una paciente que venía con antecedentes de anemia invernal. También la tos se presenta cuando habla, con una gran necesidad de tomar agua, tos al acostarse. Presentó un cuadro de posiciones blandas durante un día solamente, disminución del gusto y el olfato, la ansiedad y un síntoma importante que fue el gusto, un gusto en lo salado, en la garganta, sentía como un sabor salado en su garganta y una sensación de adormecimientos en la boca y en su garganta, rigidez de los dedos en la mañana. Entonces, esta es una paciente al cual yo le suministré arsénico en album en 30 CH en 3 veces al día, fue la dosis que le dimos, y utilicé también natrum sulfúrico en 30, una vez al día únicamente. Esta paciente la vi yo el día 24 de marzo y la vuelvo a ver el 31 de marzo y presenta mejoría en su energía, en su fatiga, disminución de la tos, siento todavía un poco de ruido respiratorio con tos seca en la mañana especialmente y secreción en la mañana, ya empieza a haber secreción, la flema posterior continúa, mejoró el gusto, mejoró el apetito, persiste la salivación en su garganta, la salivación y el sabor y el gusto salado, ya duerme bien, la digestión está mejor y disminución
¿sí? De la rigidez en la mañana igualmente también. Entonces una paciente que a partir de ese día continúa con arsénico en álbum 2 veces al día y le comienzo fósforos en 200 CH, una dosis 4 veces por semana únicamente. Ese es uno de los casos en el cual trabajamos con arsénico en álbum y pienso que va muy bien. La voy a ver mañana, entonces pues ya estarles contando posteriormente. Y el otro caso, Perfecto. caso. Una pregunta antes, Sí, mi doc, cuéntame. antes de que nos cuente el segundo. Él le dio el arsénico y ¿por qué le salió en la repertorización el natrio sulfúrico también o se lo dio? No, ¿Por qué? natrio Cuéntenos. sulfúrico lo pensé por el caso del busto salado en su garganta, ¿sí? Pero como se dan cuenta, ese no hubo cambios, ¿sí? En la repertorización está arsénico en álbum primero, luego viene mercurio solubilis y luego viene fósforos en la primera, cita. En la segunda, y en la segunda, entonces le doy el fósforo porque ya en la segunda fósforos pasó a ser el segundo, ¿sí? Entonces yo pienso que ese medicamento puede darle continuidad a la mejoría de su tos y de sus ruidos respiratorios, que es lo que en este momento realmente es lo principal en ella, ¿no? A ese día, al 31 de marzo, ¿sí? A ese día, 31 de marzo. Pero presumo que está muy bien porque ayer se comunicó conmigo para que tuviéramos una videoconferencia, videollamada o la cita por videoconferencia, como la estamos haciendo aquí actualmente. Entonces, pero en general me dijo que ya se sentía mejor, solamente que era un seguimiento para su tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esta paciente es positiva? Esta paciente es positiva, ¿sí? Es una paciente que trabaja con el gobierno y fue positiva, efectivamente, pero en el momento en que en las 2 citas no sabíamos todavía. El positivo lo tuvimos hasta este viernes porque ella no quería hacerse la prueba realmente. Finalmente, como trabaja con una alcaldía de una población, pues obviamente fue casi que obligada a que le hicieran su prueba. Sí. Entonces, tanto en la primera visita como en la segunda consulta, no sabíamos todavía si era positivo o no. ¿Alguna otra pregunta con este caso? No, muchas gracias por el aporte, buenísimo, mi doc, porque nos fijamos cómo le sirvió, obviamente, el arsénico, y siempre vemos que el arsénico no está ahí, dando vueltas, ¿no? Correcto. No sé si bueno, quieran, gran les medicamento. comparto el segundo caso. Sí, por favor. Correcto. El segundo caso, la paciente dio el 31 de marzo. Esta paciente me comenta los siguientes síntomas son. Primero que todo, tos, inició con tos, con la fiebre, ¿sí? Tos al hablar, con mucha fatiga al respirar, con un ardor en su garganta, con dolor en el cuello, poca secreción, mejora cuando toma agua, cansancio físico, del dolor en la espalda, dolor lumbar y comenzamos con ella discúlpeme acá, con ella fue mercurio solubilis 30 CH y fósforos en 30 CH, con 5 glóbulos 3 veces al día. En la repertorización de esta primera aparece fósforos como primero, segundo, mercurio solubilis y tercero, arsénico. Al hablar, pienso que marcó la diferencia, en la cual ya nos llevó más a fósforos.
Lo otro, el dolor de costado, el dolor en la espalda, igualmente también. Y lo tercero, las fiebres elevadas y continuas. Sí, doctor, se me fue el audio un momentico. Después de la epistaxis, ¿dio algún otro síntoma? Antes Sí, del dolor estrés de por el espalda trabajo, y la fiebre. estrés por el trabajo, Ok. agravación pues, por esto mismo, factores de estrés laboral que le ocasionan mucha tos, ¿sí? Y el dolor en la reja costal, en la parte inferior, el dolor en la espalda, pienso que es lo que nos lleva más a proporcionarle fósforos con ella. Y posteriormente la vuelvo a La ver. fiebre alta, sí. Sí. El dolor de costado y su epistaxis, Sí. su sangrado nasal. Bueno, es una paciente que la vuelvo a ver el 6 de abril. Sí, dígame. Sí, ¿cómo le fue en la evolución? Bueno, la evolución la vuelvo a ver el 6 de abril. Sí. Y se siente mejor. La garganta ha mejorado. Ya no hay fiebre. Ese día me dice que se presenta un leve dolor de oído. La tos mejora, el cansancio mejoró, ¿sí? Su respiración ha mejorado y a partir de ese momento con ella continuamos igualmente el fósforos, ¿sí? Y retiramos el mercurio y la dejo con fósforos en 200 CH una vez al día y arsénico en álbum 3 veces al día con ella igualmente. Él la vuelvo a ver el 8 de abril nuevamente. Vuelvo a hablar con ella el 8 de abril, o sea, 3 días después. 3 días después. Sí. Y la tos ha vuelto. ¿Sí? Cuando se ríe especialmente, al hablar, el oído mejoró, la garganta mejoró. No hay epistaxis, la secreción de la nariz es leve. Y ella compró para hacer su oximetría. Mira, su oximetría está perfecta, sí. Sin ningún problema. Y esta paciente también hizo la prueba de COVID-19, pero ella sí salió negativa. Tengo que comentarles que fuera de repertorización yo trabajo aquí con el sistema de Esquio Biofeedback y como un comentario al hacer la comparación por el sistema de biofeedback, digamos lo que nos apreciaba que había un SARS. ¿Sí? Esto, pues, ¿qué le evitamos en ella? Posiblemente si lo vemos desde el examen de bioresonancia de biofeedback, estaba la paciente entre una pleuresía y una bronquitis posiblemente. ¿Sí? Que por la repertorización que hace el esquío, el sistema de bioresonancia, también dio a fósforos en sus generalidades, ¿sí? Y a mercurios, a arsénico en álbum, como los 3 primeros medicamentos. Entonces, cuando tengamos los dos sistemas, igualmente nos ayuda mucho, ¿no? A ver posiblemente por un lado qué podríamos estar tratando y por el otro lado también, pues, en la repertorización una buena comparación, ¿no? Entonces, digamos que no estábamos tan lejos ninguno de los dos por esa parte. Es otra paciente que yo la veo el próximo jueves, entonces, pues, posteriormente les estaré comentando qué pasó con estos casos. Y la otra paciente que les decía que sí me llamó ya cuando ya estaba positivo el COVID-19. Esta paciente es la paciente que les comentaba que estaba emocionalmente muy mal. Y pues presentó de mucha fatiga, la debilidad general, dolor en el pecho, los mareos, el sudor frío, la pérdida del olfato y el gusto que fue por la cual ella fue a hacerse su prueba, el cansancio, el dolor de garganta, la resequedad en sus mucosas, el dolor muscular, ya con los síntomas generales como los que hemos en el día de hoy repertorizado
en general. ¿Qué se remarca ahí? Tu estado emocional y la pérdida del olfato y el gusto, que fue muy, muy, muy importante. ¿Qué más podría decir algo diferente? Esta paciente, si tomamos en cuenta la repertorización homeopática, en esta paciente primero fue arsénico en albo, luego fósforos y Rus-Tox. Desde la repertorización de bioresonancia aparece Rus-Tox como primero. Y el segundo fósforos y el tercero arsénico en albo. Es una paciente con la que yo me quedé con Rus-Tox en 15 CH y fósforos en 30 CH. Es una paciente que la veo el día de mañana también, entonces esperamos a ver. Solamente un pequeño comentario, o sea, el viernes precisamente, me confirmó que se sentía muy bien y que estaba en casa en reposo, simplemente pues cumpliendo con su cuarentena. No más, entonces espero mañana tener mejores noticias, que seguramente va muy bien. Es esto mi comentario. Uy, en los 3 doctor casos. Jaime. Sí, aló. Muchísimas gracias, porque es un súper aporte para nosotros. Reales que nos está contando un médico tratante de casos reales y que nos ayudan a ir conformando el cuadro. Yo no sé, Yanira, pero ya siendo las 7:17 sería bueno que pensáramos en ir cerrando la sesión. A mí me pareció súper lindo porque hubo un trabajo colaborativo y los aportes del doctor Jaime fueron fundamentales para ayudarnos, lo mismo con Seudi, que fue muy proactiva y nos ayudó a clarificar y abrir síntomas. Yo pensaría que lo que tenemos que hacer es leer un poquito de materia médica e ir comparando para poder saber, bueno, cuáles son los que tienen fiebre alta, cuáles son los que la fiebre no es tan alta, cuáles son los que tienen más sed, menos sed, y los síntomas, algún que otro particular que pueda caracterizar la individualidad del paciente. Pero en general ya tenemos cuadros muy claros donde sabemos que hay algunos que puntúan en la etapa en el estadio 1 y otros que también están en el estadio 2, y ya podemos ir clarificando. Pero hay una cosa evidente, como decía Seudi, el virus aquí que se tipificó en la Universidad de Antioquia difiere un poco con el de China, y este es más como el que llegó de Europa, y vamos a ver cómo muta, porque hay artículos que dicen que cada 2 o 3 semanas él va mutando. Entonces, no sabemos qué va a pasar aquí en Latinoamérica con relación a la mutación de este virus y los síntomas que nos puedan dar, pero obviamente estamos evidenciando que ya está el sistema médico como más tranquilo y está tratando de ver que no es tanto la afectación pulmonar, sino la afectación del órgano con debilidad energética, y que mucho de lo que hace tiene que ver con la trombosis y las vasculitis y las endotelitis, ¿no? Que llevan a toda el... Digamos que eso es lo que hay ahora. No sé, Deyanira, si quieras organizar otra sesión para que sigamos, no sé, no sé qué propones tú. Que sí. Aprovechando lo que el doctor Mora acabó de decir, algunos saben, otros no saben, yo también represento aquí un equipo que se llama el Mars 3, que es similar al esquío, y también tengo sesiones, definí hacerlas los sábados con los usuarios, hacemos un ejercicio similar, pero con los usuarios de este tipo de equipos, donde estamos mirando el tema importante. Y por ejemplo, aquí tengo un usuario que nos acompañó, el doctor Jorge Zuluaga, que siendo homeópata también tiene un equipo Mars 3. Me parece importante poder seguir, o sea, yo estoy dispuesta a seguir acompañándolos y seguir siendo herramienta para que puedan tener esto. Entonces, pues importante.
Yo sugeriría que nos volviéramos a ver el día me parece bien, que sería domingo 5:30, ¿sí? No sé qué opinen los demás. Yo estoy dispuesta a que sigamos haciendo esta sesión. Igual la grabo y también la comparto con ustedes, porque sé que quieren escuchar sobre todo lo que decía la doctora Martilete con respecto al doctor Mora, el aporte que nos está haciendo, porque al tomar casos en vivo y en directo, pues importantísimo. Entonces, pues yo cuenten conmigo. Claro. Una cosa que quiero reiterar, por favor, los que son usuarios de Radar Opus, CEUSOF está dando un acceso de 60 días a todos los usuarios. ¿Qué significa? Que no importa qué configuración del Radar Opus tenga, va a tener acceso como si tuviera una configuración diamante a todos los libros. Entonces, por favor, los que son usuarios, simplemente escríbanme de Yanira, yo quiero. Nosotros tenemos 1722 volúmenes de libros y efectivamente es muy importante para el estudio que está sugiriendo la doctora Albita, que es, bueno, estudien y miren porque la información está ahí. O sea, yo soy simplemente una herramienta que les muestro esto. Igual tengo los videos de capacitación de cada una de las sesiones de cómo se usa en forma general el programa, y cuenten con eso. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos volveremos a ver el próximo domingo a las 5:30 si están de acuerdo. Claro que sí. Sí, Yanira, yo no tengo problema. Gracias, Yanira. Listo. Y también quiero invitarlos a otro, tenemos una charla el martes. Ese sí está básicamente enfocada por, les voy a mostrar el correo que me llegó. Quien quiera igual puede participar, que vamos a tener, este sí es un médico de México que está trabajando también, y tenemos una sesión y también podemos participar. Permítanme un segundito, la busco y se las muestro. Aquí está. Entonces, quien quiera participar también, con todo gusto pueden hacerlos. Conmigo tienen que inscribirse también. Entonces, también si quieren participar, esta es una videoconferencia donde también están trabajando. Esto es con el doctor Fernando Ochoa, es un médico mexicano. Y lo que van a ver básicamente es COVID-19, cuadros repertoriales y análisis. O sea que es también seguir viendo esto, y quien quiera pues puede participar. Ese es el martes a las 7 de la noche. En este momento Ecuador y Colombia tenemos la misma hora. Hay momentos que nos diferenciamos, entonces quien quiera simplemente me manifiesta que quiere, y para que puedan, se les puedan enviar las instrucciones de cómo se conectan, porque esta es una plataforma diferente a la que yo uso. Bueno. México y Colombia. México y Colombia sería. México y Colombia, perdón. Dije yo. Sí. Dije lo que no era. Dijiste Ecuador. Ay, bueno, perdón. perfecto. Ya el tema de Ecuador aquí pegado. Sí, es de México, discúlpenme. Gracias, doctora, por la aclaración. Entonces, pues bienvenidos aquí. Tengo esta plataforma y mi idea es poderlos apoyar en lo que requieran. Entonces, no, pues a sus órdenes. Entonces veámonos otra vez el domingo a las 5:30, que me parece una buena hora. Fíjense que no tuvimos tantos problemas de internet como la vez pasada. Igual, como les digo, reitero, los que no se hayan inscrito conmigo o no tengan su correo, escríbanmelo aquí para yo poderlos sumar y poderles enviar entonces lo que hicimos hoy. Bueno. Bellita, no te olvides del documentico así como escritico con la fotico de la repertorizada, porque pues es clarísimo los síntomas y ya todo el mundo sabe dónde buscarlos. Ah, perfecto. O sea que les sirvió. Vale, para enviarnos a los que estuvimos conectados, que me parece buenísimo. Sí, claro, bueno, muestro los síntomas, claro que sí, con todo gusto. Ok, bueno, un abrazo grande a todos y muchísimas gracias por estar aquí conectados y tratando de aprender algo de esta situación que nos da el mundo, ¿no? Que pasen buena noche todos. Gracias, igualmente, una feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la Gracias. Bueno, buenas noches, gracias por todo. Gracias, buenas noches. Muy amable, gracias.